Hola, mi nombre es Donald Samuel Montero Bonilla, estudiante de la carrera Enseñanza del Inglés para primero y segundo ciclo de la Universidad Estatal a Distancia. A continuación, y como parte del curso Psicología del Desarrollo en la Niñez Intermedia, estaré compartiendo un poquito sobre el tema procesos cognitivos complejos y estilos de aprendizaje. Dentro de los temas que se estarán abordando en la presente exposición serán procesos cognitivos complejos, percepción, atención y memoria y estilos de aprendizaje según David Kolb. Para iniciar, quisiera compartirles una cita de Marcela Sanabria dentro del texto Niñez Intermedia en contextos educativos. Sanabria indica que el aprendizaje implica la adquisición y la modificación del conocimiento y también de los comportamientos. Esto quiere decir que aprender no es solo acumular información, es un proceso mediante el cual el ser humano adquiere y modifica tanto el conocimiento como su conducta. Es decir, para que haya un aprendizaje, necesitamos ver un cambio en cuanto al conocimiento que se tiene sobre X tema en particular, pero también debe verse reflejado en cambios de conducta, actitudes, hábitos y habilidades en el mismo ser humano. Esto significa entonces que el aprendizaje tiene un carácter más activo y transformador, puesto que involucra tanto la mente como el cuerpo y el entorno. Y en este influyen múltiples factores, factores biológicos, factores cognitivos, factores socioemocionales también, lo cual lo convierten en un proceso dinámico y continuo. En esta exposición vamos a analizar cómo esos procesos cognitivos complejos participan en este proceso de aprendizaje y también cómo los estilos propuestos por David Kolb explican la diversidad de formas en las que las personas aprenden. Para avanzar un poquito, vamos a conocer qué son los procesos cognitivos complejos y vamos a mencionar y analizar algunos de ellos. Los procesos cognitivos complejos son las funciones mentales superiores que le permiten al ser humano analizar, razonar, planificar y resolver problemas. Estos se dan como el resultado del desarrollo neurobiológico y de la interacción constante con el entorno. Cada experiencia, cada situación, cada información que nosotros tenemos o que recibimos a través de los sentidos contribuye al aprendizaje. Y esto hace que el aprendizaje se vuelva significativo. Por lo tanto, los procesos cognitivos complejos son esa base para el aprendizaje significativo, ya que no solamente recordamos información, sino que también la comprendemos, la transformamos y la aplicamos a nuevas situaciones. Para comprender mejor estos procesos cognitivos complejos, es importante conocer dos tipos de aprendizaje. Aprendizajes que nos acompañan durante toda la vida, desde que estamos en el vientre de la madre y hasta el día en que fallecemos. Estos dos tipos de aprendizaje son el aprendizaje implícito y el explícito. El aprendizaje implícito ocurre de forma inconsciente. Aprendemos sin darnos cuenta, simplemente por repetición o exposición constante a algún tipo de información o alguna habilidad en específica. Es decir, es algo totalmente natural y automático en el ser humano. No necesita una instrucción directa para ser aprendido. Algunos ejemplos de estos son caminar, por ejemplo, ¿verdad? Normalmente lo hacemos por imitación por querer movilizarnos de un lugar a otro y vemos que otros lo hacen y lo intentamos. De alguna forma, pues algunas personas nos ponen a caminar, pero no es una instrucción formal, ¿verdad? No es como que nos enseñan el paso a paso para caminar. Simplemente lo hacemos de manera innata, de manera natural y de manera inconsciente en algunos casos. También algunas habilidades, por ejemplo, cantar o practicar algunos deportes, cuando esas son hereditarias, venimos con ciertas habilidades ya, pues por naturaleza, personas que cantan, ejecutan instrumentos, desarrollan alguna habilidad deportiva y simplemente observan a otros haciéndolo o lo imitan, o inclusive por medio de la experiencia, ¿verdad? Alguien que toca un piano y escucha el sonido de las teclas y puede crear música a través de ellos, se da de forma natural, de forma automática. No hay un proceso intencionado para que se dé ese aprendizaje. También tenemos todo aquel tipo de información que nosotros percibimos por medio de los cinco sentidos y que pueden generar o producir un aprendizaje en la persona. Por ejemplo, el tacto. Si una persona toca un objeto que está caliente y se quema la mano, es muy probable que se dé un aprendizaje implícito ahí, esa persona entienda que los objetos calientes no se deben de tocar. Igual con la percepción de algunos sabores o también algunos olores
que en algún momento no sabemos que eran agradables o desagradables y siempre hubo una primera vez que nos enseñó si nos gusta o no nos gusta ese sabor o ese olor. El aprendizaje implícito también se da en el desarrollo del lenguaje. Cuando aprendemos a hablar, mucho de la adquisición del lenguaje se da por imitación e ingresa a nuestro cerebro por medio del oído, por el medio de escuchar a otros hablar el idioma nativo y nosotros empezamos a imitar esos sonidos. No hay una instrucción propia para aprender a hablar. ¿Por qué? Porque simplemente el ser humano viene con la necesidad de comunicar y de imitar esos sonidos que llegan a formar palabras. También tenemos el aprendizaje explícito. El aprendizaje explícito es más intencional y requiere atención y conciencia. Requiere una intención clara para aprender de parte de la persona, de parte del estudiante. Es más consciente y es más reflexivo. Como por ejemplo cuando vamos a la escuela y a estudiar y aprender a leer, a escribir, operaciones básicas, etcétera. Cuando aprendemos un deporte con el cual tal vez no nacemos pues con esas habilidades, sin embargo nos interesa y lo aprendemos y quizás lo hacemos bien, ¿verdad? O por lo menos aprendemos lo básico. Cuando desarrollamos ciertas habilidades, como por ejemplo, tocar un instrumento, manejar un aparato tecnológico, etcétera, ¿verdad? Que necesitamos alguna instrucción para que alguien nos muestre cómo se hace, ¿verdad? Eso es un aprendizaje más explícito y hay un querer hacer, ¿verdad? Y también los idiomas, hablar un segundo idioma, un tercer idioma, también es un proceso más explícito. ¿Por qué? Porque lo hacemos de manera intencional, lo hacemos de manera consciente, buscamos inclusive ayuda, profesores que nos enseñen. Ambos tipos de aprendizaje son complementarios y se dan de forma simultánea en todos los procesos educativos y en la vida general. De la misma manera, tenemos otros procesos cognitivos principales que influyen en ese aprendizaje, tanto implícito como explícito. Estos procesos cognitivos que intervienen directamente en el aprendizaje son la percepción, la atención y la memoria. Antes de hablar de ellos, quisiera compartirles otra cita de Sanabria, la cual indica que la atención, la percepción y la memoria son procesos cognitivos que se evidencian en el desarrollo neurobiológico de cada ser humano y que guardan relación directa con el aprendizaje. Ningún tipo de aprendizaje puede dejar de lado o excluir estos tres procesos: la atención, la percepción y la memoria, que si bien se estudian por separado, trabajan de manera conjunta para que se dé un aprendizaje significativo. Es decir, el aprendizaje no solo va a depender de la voluntad del estudiante o de la persona para aprender, sino también de cómo ese cerebro de esa persona selecciona, interpreta y almacena la información. Iniciando por la percepción, entendemos que la percepción es el proceso mediante el cual interpretamos los estímulos sensoriales que recibimos. Generalmente estos estímulos se perciben del entorno y traen consigo algún aprendizaje o alguna información. Pero no se trata solo de oír, de ver, de tocar, de saborear, sino de darle significado a eso que observamos, a eso que escuchamos, a eso que tocamos. Percibir va más allá que simplemente poner a funcionar el sentido. Es esa información que el sentido lleva hacia nuestro cerebro y esa información a la que el cerebro le tiene que dar un significado, ya sea para almacenar o para comprender algo. ¿Verdad? Por ejemplo, dos personas pueden observar o pueden ver la misma imagen y percibir cosas totalmente distintas, porque la percepción depende de la experiencia, la emoción y del contexto. Entonces, inclusive nuestro estado de ánimo puede influir en la manera en la que nosotros percibimos ciertos estímulos. Otro elemento importante, otro proceso importante es la atención. La atención es nuestra capacidad o la capacidad del ser humano para concentrarse en un estímulo, en una tarea. Es esa capacidad que le permite seleccionar información relevante del entorno y filtrar los distractores que no están relacionados con aquella información que desea aprender. Para esto necesita concentrarse en la información necesaria para aprender y hay diferentes tipos. Tenemos la atención sostenida que nos permite mantenernos enfocados durante un tiempo prolongado, la atención selectiva que nos ayuda a centrarnos en un estímulo o a discriminar de un estímulo entre varios y la atención dividida, que es la que utilizamos cuando realizamos dos tareas al mismo tiempo. Sin atención, el aprendizaje no puede iniciarse, ya que es el punto de partida para poder procesar cualquier información. De la misma manera, tenemos la memoria. La memoria va más allá que almacenar información.
La memoria nos permite a nosotros codificar, almacenar y recuperar esa información para utilizarla en otras situaciones similares. Gracias a ella, el aprendizaje puede mantenerse en el tiempo. Hay tres tipos: la memoria sensorial, que capta los estímulos del entorno por un tiempo muy breve; la memoria operativa o de trabajo, donde manipulamos la información que estamos usando en el momento determinado; y la memoria a largo plazo, donde guardamos lo aprendido de manera más estable. La memoria en sí es esencial para construir nuevos conocimientos y conocimientos que sean duraderos y transferirlos a nuevas situaciones. Y finalmente tenemos los estilos de aprendizaje según David Kolk. David Kolk dice que el aprendizaje debe de entenderse según como un proceso cíclico donde se conjugan lo activo, lo reflexivo, lo teórico y lo pragmático. Es decir, aprender es un proceso que combina acción, reflexión, teoría y práctica. Se puede dar desde una vertiente concreta y abstracta y de forma activa o pasiva. La mezcla de estas o la combinación de estas formas o modos generan los estilos de aprendizaje que nos propone David Kolk. En primera instancia tenemos el estilo de aprendizaje acomodador, que este es más activo pero concreto. Es decir, el estudiante aprende haciendo, prefiere la acción, la experiencia y el riesgo. También tenemos el aprendizaje divergente, que este sigue siendo concreto, pero es un poco más pasivo. El estudiante aprende observando, destaca la creatividad y la empatía. Y el estilo de aprendizaje convergente, que sigue siendo activo igual que el acomodador, pero de una forma más abstracta. Es decir, el estudiante o la persona aprende aplicando, prefiere resolver problemas prácticos. Y finalmente, el aprendizaje asimilador, que es en el cual el estudiante aprende pensando, prefiere teorías, modelos y conceptos más abstractos. De esta manera, el estilo de aprendizaje asimilador se ubica dentro de la abstracción y la pasividad. Estos son los cuatro estilos de aprendizaje que ofrece David Cole. En conclusión, estos estilos de aprendizaje son importantes para el aprendizaje, puesto que le permiten al docente adaptar las estrategias pedagógicas para favorecer los distintos tipos de estudiantes. De esta manera, los procesos cognitivos complejos como la atención, la percepción y la memoria son la base del aprendizaje del ser humano. Y los estilos de aprendizaje, a su vez, muestran que cada estudiante posee una manera particular de procesar la información. Entender ambos enfoques permite al docente planificar experiencias de aprendizaje más significativas, inclusivas y personalizadas, promoviendo un aprendizaje verdaderamente transformador. Muchísimas gracias.